En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hijos, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día jueves 15, empecemos el día de la mano del Señor. Sin antes agradecerle a todas las personas que ayer oraron. Gracias a Dios, hoy estamos ya nuevamente aquí para ahora y gracias de Dios. Vamos a esperar qué planes tiene Dios para nosotros. Pero también vamos a ver qué Dios nos enseña el día de hoy, porque todo lo que aprendemos el día de hoy es para ponerlo en práctica. Pidámosle al Espíritu Santo que sea el que nos dirija. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que se plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos de mi corazón, y no solo la palabra, todo el ser, de todas aquellas personas que nos has encomendado, especialmente los que ven este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy jueves, habla Señor, que tu siervo escucha. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 13, del 13 al 25. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos en cambio continuaron desde Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron a la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: Israelitas, y los que teméis a Dios, escuchad el Dios de este pueblo. Israel eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dijo jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Durante 40 años lo depuso y les suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Salmo 88. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es de un edificio eterno. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mas que el cielo has confiado a tu fidelidad. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder, él me invocará
Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu misericordia, Señor. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan 13, del 16 al 20. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis estos dichos vosotros si los ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. ¿Qué aprendemos o qué es lo que entienden en este salmo? Siempre confiar en Él, en el Señor. La confianza plena en Dios. ¿Por qué hay que tener confianza en Dios siempre? Que es el único que nos libra de todos los males. El que nos da vida eterna, que nos ofrece paz y vida eterna. Todo es cierto, todo lo que, pero dice, cantaré eternamente. ¿Qué es eterno? Siempre. Por siempre. Por siempre. ¿Y dónde empieza la eternidad? En el cielo. El cielo, La gloria. la gloria. Ciertamente sí, pero la eternidad empieza desde aquí. Desde que empezamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La misericordia, ¿qué es la misericordia? Según la Biblia. Amar a tu prójimo. Las miserias, que Dios ve nuestras miserias y tiene piedad de nosotros. De ahí viene la palabra cardíaco, no cardíaco, corazón. Corazón. Miserias, pero la misericordia tiene un nombre y es un ser, es Cristo mismo. Cristo es la misericordia. Ayer decíamos que Cristo, Dios en el Salmo está viendo pues la tristeza del ser humano, como el ser humano vive afligido, pues esa es la misericordia que tiene Dios. Y la eternidad, pues la empezamos nosotros en el momento que deseamos empezar la misericordia, en el momento que nos aferramos a esa misericordia de Dios. ¿Cómo es que podemos empezar? Pues primeramente repasando las Sagradas Escrituras. La palabra para el pueblo judío significa el camino, la verdad y la vida. De eso vamos a hablar los siguientes días. Para el pueblo judío significa camino, verdad y la vida. La palabra, el Torah, los mandamientos, la ley, es camino, verdad y vida. Para nosotros también. Pero la diferencia es que la palabra se hizo carne y habita en nosotros. Ellos se quedaron nomás con la palabra. Les falta, para que este mundo ya se acabe, que ellos reconozcan a Cristo como el Dios Todopoderoso, como el Rey de los judíos. Cuando lo reconozcan, entonces ya se hizo carne en ellos y la misericordia de Dios llegará a ellos. Por eso el pueblo judío sufre muchas guerras, nos representa a nosotros. Una persona que está alejada de Dios sufre muchas guerras, aunque Dios sí lo tenemos ahí a un lado, pero como no nos acercamos a Él, no le creemos, hay guerras. La misericordia de Dios la podemos empezar en esta vida, sí. ¿Cómo? El Salmo nos enseña, mira, la primera parte del primer versículo, habla Señor que tu siervo escucha. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantar las misericordias significa reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y hacer un examen de conciencia y nos daremos cuenta que son más las cosas buenas que Dios hace en nuestras vidas que las cosas malas. Y las cosas malas que pasan en nuestra vida no es porque Dios las mande, es porque por nuestra terquedad y nuestra necedad. Segunda cosa que aprendemos, la misericordia es un edificio. Edificio es una casa, una iglesia. Por eso el
el protestante, cuando hablan de Iglesia Católica, ellos ven una construcción humana, por eso la atacan, por eso mal hablan de ella, porque creen que es una construcción humana, un edificio humano, un edificio de este mundo. La Iglesia Católica no es un edificio de este mundo. La Iglesia Católica es un edificio espiritual, es Cristo mismo. La misericordia, dijo el Señor, es un edificio ¿para qué? Para que todos aquellos que están enfermos vayan y acudan. Jesús lo reclamaron a Mateo, cuando fue con Mateo, a Mateo le dijo, sígueme. ¿Dónde está Mateo? Sirviendo a los paganos, cobrando impuestos. ¿Y a dónde lo llevó? Lo llevó, dice la palabra, lo llevó a su casa. ¿Por qué? Porque Mateo era sacerdote. Lo llevó a su casa, casa es iglesia. Lo llevó a la iglesia para decirle, aquí es tu casa, tú no debes andar sirviendo al mundo, sirve a Dios. Y dice que en esa casa había una mesa y Cristo estaba en ella. Y estaba también muchos pecadores. Y la gente decía, ¿cómo usted puede comer con pecadores? Es que no vine a los sanos, vine a los enfermos. La misericordia de Dios, la casa de Dios, la Iglesia Católica está hecha para sanar a los enfermos. ¿Y cómo yo puedo sanar en esa casa tan hermosa llamada Iglesia Católica que es Cristo mismo? Versículo 2, habla Señor que tu siervo escuche. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado. A ver, encontró a David, no David lo encontró a él. Dios siempre viene a nuestro encuentro, desgraciadamente nosotros nunca vamos al encuentro de Dios. Vaya con aquel para que le predique la palabra de Dios. No. El diablo dice que es muy malo y yo no voy. ¿Te pasó? Así le pasa. No eres el único, le pasa a muchos, ¿no? Yo tengo aquí grupos de los viernes y muchos no vienen. ¿Por qué? Porque estoy cansado, porque tengo un negocio, porque se enfermó fulano, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Siempre el diablo les va a poner. Porque no es Dios el que te dice, descánsate aquí, no vayas a oír la palabra de Dios. Dios nunca va a decir eso. Ni es Dios el que te dice, vete a hacer tú primero el negocio. No, ese es el diablo. Y tenemos que reconocerlo. Bueno, dice que Dios va al encuentro. Dios viene al encuentro de nosotros. Y lo dice de David. David significa amado. En pocas palabras, aquel que se deja encontrar por Dios es un hijo amado. ¿Por qué? Porque va a recibir amor. ¿Y qué necesitamos para salir del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, del pasión? Amor. En una de las cosas que la gente coincide, de la gente que han venido aquí, de la gente que yo enseño en los grupos de diferentes que Dios me ha prestado, es que a todos los abrazo y los beso, sea hombre, sea mujer. A todos los abrazo, a todos los beso, y todos llegan a una conclusión. Se sienten amados. ¿Por qué? Porque es Cristo quien te abraza, que usa este siervo inútil, lo usa. ¿Para qué? Para decirte cuánto te amo. Bienvenido, has estado sufriendo y has seguido sufriendo. ¿Por qué? Porque no te quieres acercar a mí. Y cuando reciben ese abrazo se sienten bien. Ahora que me despedí de Guadalupe, me sorprendió ver que los jóvenes que apenas entraron este año, todos lloraron. Me abrazaban y lloraban. ¿Por qué? Porque vienen también de sufrir. Vienen de sufrir. Y cuando los abrazas y los besas, sienten ese calor, el amor de papá, el amor de Dios. Ustedes no dejen de amar a sus hijos, abrácenlos todo el tiempo, no discutan, abrácenlos, aunque aleguen los niños son niños y no van a dejar de ser niños, pero abrácenlos, bésenlos, abraza a tu esposa todo el tiempo, abraza a tu esposo todo el tiempo. Es la manera de salir del enemigo y entrar a un mundo nuevo. Dios nos está llevando al reino. Y luego habla de un siervo. ¿Por qué? Porque un siervo es un esclavo y nosotros somos esclavos de Satanás mientras sigamos poniendo las cosas en este mundo material. No, tenemos que poner las cosas en Dios nuestro Señor. Y cuando las ponemos en Dios nuestro Señor, ¿te acuerdas lo que hizo con David? Hay que poner atención porque si no, ¿qué hizo con David?
Ya lo está leyendo. Es vivo, ¿eh? Lo ungió. Lo ungió. ¿Qué es lo que hace Dios cuando tú te vas a integrar a ese edificio espiritual llamado Iglesia Católica? ¿Qué es lo que Dios hace? Tú ya decides salir de la esclavitud, se te va, si eres adulto, recibir los sacramentos, el obispo te va a imponer las manos y te va a sellar con el aceite de óleo. Cuando eres niño se te bautiza y se te pone el aceite, el óleo también. ¿Para qué? Para ser reconocido ante Dios como sacerdote, como profeta y como rey. Aquí está ungiendo a David para ser rey. Nosotros el día de mañana también vamos a ser reyes. ¿Por qué? Porque está escrito, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que cuando pase el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos quitaremos las coronas y las aventaremos. ¿Qué es la corona? El que más ama, una corona más grande. El que menos ama, una corona muy chiquita. Por eso te decía ahorita, la única diferencia en el cielo, el que más ama. Tú eres el Hijo amado, empieza a amar. Entonces nos unge, nos hace sacerdotes, profetas y rey. Y después que ya somos reyes y reyes, pues la presencia de Él habita con nosotros. Mira, habla Señor, que tu siervo escuche. Para que mi mano esté siempre con Él y mi brazo lo haga valeroso. ¿Qué pasa cuando Dios está contigo? ¿Tendrías ese mismo dolor que tienes, sufrimiento, tristeza? No, me da paz. Claro, se encuentra la paz. ¿Y necesitaste dinero? No. ¿Necesitaste ir a comprarte ahí a las tiendas que van ustedes? ¿Al Dollar Tree? No. Yo pensaba que iba a decir, ¿cómo se llama? Yo no conozco. Puro Dollar Tree. No necesitas absolutamente nada de eso. No. Y todo lo que hagas, Dios está ahí. Yo ayer decía, me hablan de cáncer nuevamente. Y yo digo, Señor, es tu voluntad. Y ahora me dice el doctor, no tienes absolutamente nada. Movimos lo que estaba ahí. Estás limpio, ¿no? Y así es Dios, te da la paz y la tranquilidad en cualquier parte de tu vida, en cualquier momento que estés pasando. Y eso lo obtenemos gracias a la presencia de Dios. Pero para obtener eso, mira lo que el Evangelio nos enseña. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Para yo poder pertenecer al reino de Dios, que es la Iglesia Católica, y para necesito estar ungido. Ok, ya me ungió, ya estoy limpio de pecado, ya no tengo el pecado capital, pero voy a seguir pecando. Y dentro de la Iglesia Católica yo no puedo estar recibiendo a mi Señor si estoy en pecado. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Dice, cuando Jesús terminó de lavar los pies. ¿Qué significa para la iglesia judía y para la iglesia católica lavar los pies? Para el pueblo judío, en aquel tiempo, pues todos iban los pies empolvados. Llegaban a una casa, les quitaban la sandalia, les limpiaban los pies. Uno, por limpieza, y dos, para que se sintieran bien recibidos en esa casa. Y cuando tú tienes tus pies frescos después de caminar, ¿qué es lo que sientes? Relajas, te descansas. Pues eso es lo que hace la confesión de los pecados. La confesión de los pecados nos limpia, nos purifica. Nomás nos lavó los pies. ¿Por qué? Porque caminamos en esta vida de pecado. Dijo Pedro, lávame completo. No, hijo, tú ya estás limpio. Nomás te faltan los pies. Cada que cometas un pecado, tenemos la misericordia de ¿qué? De acudir a la presencia de Dios y siempre ser alabado, ser limpiado por Él. Y cuando somos limpiados, entonces, ¿qué fue lo que dijo después? Puesto que sabéis esto. Antes de eso, dijo... El criado no es más que su amo, ni el enviado más que el que lo envió. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica, uno de los errores muy grandes es que a veces nos creemos más que otros, y eso no debe ser así. En la Iglesia Católica es Cristo, y siempre hay liderazgos y tenemos que respetarlos.
El laico no puede ser más que el diácono, ni el diácono más que el sacerdote, ni el sacerdote más que el obispo, ni el obispo más que el papa, ni el papa más que Cristo, ni Cristo más que Dios. Siempre tenemos que ponernos en la mente que servimos a un Dios y que siempre va a haber alguien más grande que nosotros, y por eso no debemos de preocuparnos como en el mundo. Yo tengo que pisotear al de abajo para yo poder crecer. No, si yo quiero crecer, yo tengo que amar al de abajo para poder levantar. Jesús se quitó su túnica, se despojó de todo y les empezó a lavar los pies a la gente. En pocas palabras, no me importa nada del mundo, yo solamente quiero crecer en mí, en mi espíritu, no en las cosas del mundo, en mi espíritu. ¿Y cómo crezco? Amando al que está más abajo de mí. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Por eso mira lo que dice el siguiente versículo: ahora Señor, que tu siervo escucha. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Pausa. Dijo, les digo esto, ya se los había dicho una vez, y se los vuelvo a repetir, se los vuelvo a decir en pocas palabras. ¿Para qué les digo esto? La dicha está en Él, no en las cosas de Family-Dollar, no en las cosas del mundo. Mira, otra vez, repítelo nuevamente, lito by lito. Vamos despacio porque tenemos que saborearnos. Mira, para poder entenderlo. Puesto que sabéis esto, Usted ya lo sabe, tú ya lo sabes, él ya lo sabe, yo ya lo sé, los que están viendo ya lo saben. ¿Qué saben? ¿Vale? dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Ustedes saben que la paz, el gozo, la felicidad, dichosos ustedes, dichosos es felicidad, dichosos ustedes que ya saben que la paz, la felicidad no está en el mundo, está en mí. Y si ustedes lo ponen en práctica, no se tienen que preocupar de nada, ¿no? Entras como ahora al doctor y sales en un rato. ¿Por qué? Porque así es Dios. Puede estar ahogándose el mundo en devaluaciones y tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque tu felicidad no está en el mundo, está en Dios. ¿Y luego qué más dice? No lo digo por vosotros. Yo sé bien que ustedes, a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. No lo digo por ustedes, no te enojes, dice Dios, no te enojes. Lo digo por aquel que desgraciadamente me conoció, caminó conmigo y sin embargo lo jaló más el dinero. Se refiere a Judas, sí, pero también se refiere a muchos católicos. Cásate por la iglesia. ¿Para qué? Para que recibas al Señor. No, no me caso. ¿Para qué? Judas te jala más el dinero, pero si alguien viene y te ofrece 30 la hora el domingo, 35 la hora, pues inmediatamente sales. 30 miserables monedas que hizo Judas para vender al Señor. No lo digo por ustedes, lo digo por aquel. No lo digo porque también, por aquel. Aquel que prefiere las cosas de este mundo a las cosas de Dios. Aquel que comió, aquel que se alimentó de mi pan y sigue haciendo cosas perversas en el mundo. Tenemos que, si somos hijos de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, ser como Dios. Somos hijos de Dios. Por eso termina diciendo: Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Se los digo de una vez. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer a Dios nuestro Señor y tenemos que hacer una relación con Dios. No podemos
quedarnos solamente a la mitad como los judíos, con la pura palabra. No, hay que hacer que el Señor haga carne en nosotros. ¿Y qué es hacer carne? Ir de rodillas ante Él y cantarle sus misericordias. Gracias, Señor, por este día tan maravilloso. Gracias por la enfermedad, gracias por el cáncer, gracias por todo, porque yo sé que pase lo que pase, el día de mañana estaré en tu presencia. El pueblo judío sabe eso, el pueblo judío sufre guerra tras guerra, pero él sabe que el día de mañana estarán en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque la misericordia es tan grande. ¿Y cuándo van a llegar a la misericordia, a reconocer la misericordia de Dios? Zacarías 12, versículo 10 dice, 12:10 dice que cuando ellos, esta guerra que están empezando, que están llevando a cabo, dice el Señor enviará una señal al cielo, que también la esperamos nosotros, la verán. ¿A quién van a ver? Verán al que crucificaron, dice la palabra de Dios. Entonces doblarán rodilla y reconocerán que la misericordia de Dios estuvo todo el tiempo al lado de ellos y la habían despreciado. Y entonces el Señor enviará su Espíritu Santo y harán duelo por 30 días, llorando, sufriendo. ¿Por qué te abandonamos, Señor? Y eso es lo que pasa cuando nos alcanza la tragedia a nosotros los católicos. Y nos damos cuenta que la misericordia siempre ha estado en la plaza, en las calles de los pueblos, en los ranchos, en cualquier lado. Siempre la misericordia está ahí. Pero nosotros le sacamos la vuelta, como lo hizo Juan Diego a su tiempo. No hagamos eso. Busquemos al Señor, busquemos al Rey de Reyes primero de todas las cosas. Lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Que Dios los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les muestre su favor y les conceda ver su rostro y les conceda la paz. Que Dios Todopoderoso y Eterno tenga misericordia de ustedes, de sus hijos, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido les redarguya en sus corazones. La misericordia de Dios está ahí, al lado de su casa, en la Santa Iglesia Católica, esperándolo. ¿Para qué? Para alimentarlo, para darle una palabra primero de vida, una palabra de vida por medio de su Evangelio. Jesús es la palabra de vida. Y para alimentarlo, María, que es la madre de la Iglesia, y cualquier madre alimenta a su hijo para que se fortalezca. ¿Y cómo lo alimenta? Con el cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor. Vaya, que Dios lo unja para que el día de mañana, junto con todos los millares y millares de católicos alrededor del mundo, demos la honra a Dios. Que la misericordia de Dios nos cubra a usted y a todos los seres católicos en este mundo. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén y feliz jueves.